¿Cuáles eran los oficios sacerdotales de la antigua Roma? Hola, soy Mario Basile del movimiento tradicional romano. Si quieres saber algo más, sígueme la presentación. Sacerdote, en latín, es sacerdos, que proviene de la raíz indoeuropea sacrodox, que significa quien está haciendo la acción sagrada. No debemos pensar a un clero en la antigua Roma, porque cada ciudadano podía actuar como un sacerdote. Cualquiera que ejerciera un cargo en la sociedad pública, como magistrados, gobernadores, centuriones, etc., podía actuar como sacerdote de su comunidad, sin necesidad de consagración o de iniciación. Tomaban la función sacerdotal por su función social o porque eran elegidos. No había separación entre la vida religiosa y laica por otro lado. En la sociedad, afuera del ámbito doméstico, todo acto público era religioso y todo acto religioso era público. Acabo de decir afuera del ámbito doméstico. De hecho, hay dos clases de rituales definidas muy bien y separadas porque en la antigua Roma encontramos, por un lado, los rituales públicos en el marco de la organización de la res pública del Estado romano. Por otro lado, los rituales privados o domésticos. El pater familia, el responsable de la familia, estaba a cargo de los rituales domésticos de su familia, dentro de su casa, siguiendo los rituales de sus padres. El enfoque de este vídeo está en los rituales públicos. Los rituales públicos estaban profundamente vinculados a la organización estatal y sus sacerdotes recibían sus mandatos del Estado. El magistrado realizaba la acción sagrada como representante de la comunidad. De hecho, los sacerdotes eran elegidos por cooptación, por colegios o asociaciones, donde cooptación significa que era elegido por el grupo de sacerdotes que ya estaban a cargo de la función sacerdotal. Al ser magistrados públicos, no se les exigía una formación específica ni se les sometían a ritos de iniciación, como ya decimos. Solo en el caso de los flámines y augures se consultaban los signos como el vuelo de los pájaros para confirmar la voluntad de los dioses. Este proceso se llama inauguratio. Los sacerdotes en cuerpo se llamaban sacerdotes publici populi romani, que significa sacerdotes públicos del pueblo romano. ¿Cómo era ser sacerdote en la antigua Roma? Bueno, en la vida cotidiana no se podía distinguir los sacerdotes del resto de la gente. Por supuesto, durante los rituales, los sacerdotes llevaban prendas específicas. Si bien es cierto que estaban exentos de servicio militar, no eran sagrados ni inviolables, excepto durante la ejecución del rito. Lejos de estar atados por el celibato, algunos de ellos tenían que casarse, ya que el mismo cónyuge realizaba una tarea religiosa paralela a la suya. Solo las vestales estaban obligadas por un voto de castidad durante el tiempo de su servicio, no por razones morales, sino por razones de pureza ritual. Los requisitos para ser elegidos sacerdotes en el culto público no eran excepcionales. Se esperaba que se presentara integridad física, ciudadanía romana, ser hijos legítimos de padres libres y tener una conducta irreprochable. Inicialmente, solo los patricios podían acceder a los oficios sacerdotales, pero a partir de 300 antes de nuestra era también se podía elegir plebeyos. Enumeramos
de forma esquemática los oficios sacerdotales públicos que en todo caso han sufrido cambios a lo largo de los siglos de la historia, que estamos hablando de un rato bastante largo de historia. Hasta el 196 antes de la era actual había tres grandes colegios. En orden jerárquico, los pontífices, los augures y los decénviros. Después de este año se creó un cuarto colegio, el de Tresviri Epulorum. Además de los grandes colegios, existían las asociaciones o fraternidades que eran de carácter patricio y estaban destinadas al culto de las divinidades más antiguas de Roma. También hubo algunos sacerdotes dedicados a ritos especiales y extranjeros. El colegio pontificio estaba presidido por el Pontifex Maximus. Por lo tanto, el pontífice católico toma su nombre desde el oficio sacerdotal romano. No es nuevo que el cristianismo primitivo se apropió de los símbolos de la religión gentil romana, el pontificado, el 25 de diciembre, cientos de templos convertidos en iglesia, etc. O destruyó lo que no era reutilizable, como templos, estatuas, libros. Este, sin embargo, es otro asunto que será tratado en un vídeo dedicado. Volviendo a nuestro tema, había varios pontífices bajo la autoridad del Pontífice Maximus. Su función principal no era la de realizar rituales, fueron sobre todo teólogos que orientaban a los magistrados, el Senado y otros colegios sacerdotales sobre los rituales y las costumbres y la ley sagrada. En 300 antes de la era común había 9 pontífices y en la época de Julio César 16. El Pontifex Maximus, en comparación con los otros pontífices, realizaba rituales, participaba en el culto de Opis Consibia y era el único hombre que podía entrar en el templo de la diosa Vesta. Las vestales estaban bajo la tutela del Pontifex Maximus. Entre todas las organizaciones sacerdotales eran las únicas que debían seguir la estricta castidad durante 30 años de servicio. Podían moverse por las ciudades y eran respetadas y honradas. El colegio pontificio también incluía el Rex y Regina Sacrorum, que significa el rey y la reina de la esfera sagrada. Probablemente celebraban rituales que realizaba el rey en la época del reino. El rey y la reina quedaban designados por la vida y no podían ocupar ningún otro cargo en la magistratura. Además, el rey tenía que evitar la vida cotidiana en el sentido que no podía ver a los hombres trabajando. Hay buenas razones para creer que su función estaba vinculada de una manera particular al dios Jano, a Jano, pero esta es una idea que va más allá de esta discusión. A diferencia de los pontífices, la principal tarea de los flámines era realizar rituales. Había 3 flámines mayores y 12 menores. El flamen Dialis y su esposa, la flamínica Dialis, eran involucrados en el culto de Júpiter y asumían la mayor parte de las prerrogativas reales, viviendo en un régimen de pureza ritual. El flamen Dialis podía suspender la ejecución de la sentencia, siempre vestía una parte de la ropa sagrada y no podía dormir más de 3 días afuera de su cama y en cualquier caso no podía salir de Roma. Si su esposa moría, su oficio terminaba. Los otros flamines principales eran el marcial y el quirinal. Los flamines menores estaban relacionados con divinidades menores pero muy antiguas. Los 12 que conocemos son Carmenta, Ceres, Falacer, Flora, Furrina, Palatua, Pomona, Portunus, Vulcan y Volturnus. Un aspecto peculiar de la religión romana gentil es la lectura de las señales celestes
para interpretar la voluntad de los dioses. Los augures, cuyo número aumentó con el tiempo de 3 a 16, se encargaban de la interpretación de los signos, la inauguración y la definición de los espacios sagrados. Participaban en ritos de adivinación, como el llamado Augurium Salutis, que se organizaba en el periodo de total paz. Durante este evento, los romanos solían hacer una previsión para el próximo año. Los augures interpretaban el vuelo de los pájaros y sus versos. Sin embargo, no tenían la tarea de proporcionar el resultado, que en cambio pertenecía al magistrado que había pedido la adivinación. Llevaban a cabo la inauguración de sacerdotes, templos y, en general, la vida civil y militar. Eran independientes en el colegio pontificio y mantuvieron su ciencia en secreto. Si los resultados de las observaciones fueran negativos, los augures podrían conducir a la disolución de la autoridad, la abdicación de cónsules y magistrados. Tenían una función de topología sagrada, pues era necesario para el rito de fundación de ciudades, en la división de campos agrícolas, en la construcción de campamentos militares, en la elección del lugar sobre el cual erigir un templo. Su tarea, como ya se mencionó, era interpretar la voluntad de los dioses, y no interpretar el futuro, la voluntad de los dioses. Podían ser reconocidos por el litus, el palo con la característica forma curva. Los guardianes de los libros sibilinos eran originariamente 10 y por eso se llamaban decemviri. Decem quiere decir 10, viri quiere decir hombres. En la época de Silla, su número pasó a 15, así que se llamaron quindecemviri. Y luego, en el tiempo de Augusto, el emperador Augusto, llegaron hasta 19, pero el nombre no cambió más. Los libros sibilinos eran un texto sagrado traído por la Sibila de Cumas al rey Tarquinius el Soberbio. Probablemente, pero no lo sabemos, eran de origen etrusco y se utilizaron como oráculo. Rutilius Damatianus, quien fue prefecto de Roma en el 414 de la era actual, relata cómo estos libros sagrados, lamentablemente, fueron quemados por el general Estilicón en el año 408, que aplicaba la política de destrucción de la religión romana gentil, siguiendo la línea de Teodosio I. Este crimen obviamente no fue condenado, sino celebrado por la Iglesia. Hay solo que considerar que el sarcófago de Estílico todavía se encuentra hoy en el interior de la Catedral de Sant'Ambrosio en Milán. Dejando las notas amargas de la historia de destrucción, volvemos a los tiempos en el cual se construía. Cuando el Estado romano lo requería, y solo entonces había que consultar los libros sibilinos para interpretar situaciones prodigiosas y entender qué ritual era necesario actuar. A diferencia de los pontífices, los decemviros solían tratar con divinidades extranjeras. Señalaron la invitación de la Magna Mater, la Grande Madre, a Roma desde Anatolia en 205 antes de la era actual. El cuarto colegio era de los tres viri, eso significa tres hombres, que se convirtió en septemviri, que quiere decir 7 hombres, con la ley de Domiciano del 104 antes de nuestra era, y fueron elevados a 10 por Augusto. Ellos eran los encargados de dirigir los banquetes sagrados llamados epulae, financiados por el Estado romano, así como cualquier otro aspecto relacionado con el rito público. Los banquetes se introdujeron en Roma después de la Segunda Guerra Púnica. El concepto de compartir comida con la divinidad es evidente. El banquete sagrado era una forma de honrar a los dioses
con quienes se compartía el vino y la comida de acuerdo con rituales y reglas codificadas. A nivel político, los sodalicios o fraternidades eran menos importantes que los colegios que acabamos de describir. Mientras los pontífices, los augures y los decémviros ejercían una influencia directa en la vida institucional y política, las cofradías se dedicaban a las celebraciones de una determinada divinidad y no se consideraban imprescindibles para el Estado. La misma persona podría ocupar un puesto en uno de los colegios y al mismo tiempo formar parte de una cofradía. Los speciali, de origen prerromana, tenían la tarea de celebrar tratados y asegurar su respeto, cubriendo tanto alianzas como declaraciones de guerra rituales. Durante estas misiones, uno de los sacerdotes se llamaba Pater Patratus, otro Verbenarius, porque llevaba un terrón de verbena sacado del arco capitolino. Los Sali también eran de origen muy antiguo, como está documentado en Alba Longa, Tivoli y Lavigno. Vestían el uniforme arcaico y portaban lanzas y escudo. El 19 de marzo abrían la temporada de guerra con un desfile y la clausuraban el 19 de octubre con himnos a Jano, Júpiter, Juno, Minerva y Marte. Durante el imperio se agregaron himnos a los emperadores deificados. Los Luperci se encargaban con la celebración de los Lupercalia el 15 de febrero. Su nombre probablemente está ligado a la loba y al origen de Roma. Estaban vinculados al dios Faunus Lupercus, a quien sacrificaban un carnero y un perro. Durante el festival, los Luperci vestían las pieles de las cabras sacrificadas en sus cuerpos desnudos y corrían alrededor del Palatino, golpeando a cualquiera que encontraban con la piel del carnero que acababa de ser sacrificado. Se creía que sus golpes asegurasen la fecundidad a las mujeres que, si querían tener hijos, se exponían a los Luperci. Los hermanos Arvales fueron restablecidos por Augusto. El texto de la Carmina Saliaria sobrevivió a lo largo de los siglos. Eran 12 y celebraban los sacrificios a la diosa Dia a fines de mayo y cuidaban su bosque sagrado. Se sabe poco sobre la asociación de los Tizi y no vale la pena informar aquí las teorías. Existían otras asociaciones relacionadas con los ritos comunitarios prerromanos, como los laurentes laminates, los sacerdotes de los coles albanos, los tusculanos, etc. Además, muchas se añadieron en época imperial para el culto del genio de los emperadores, deificado. Terminamos este repaso de los oficios sacerdotales públicos con otros especiales, como los curiones. Los curiones celebraban ciertos rituales asociados con la organización de las 30 curias romanas que representaban. Desempeñaban un papel en la investidura ritual del magistrado que dirigía la curia. También recordamos a los sacerdotes públicos de la diosa Ceres, generalmente de origen griego. Celebraban los rituales de las matronas. También estaba el sumo sacerdote o sacerdotisa de la Grande Madre. Generalmente no eran romanos y celebraban la Grande Madre con ritos frigios. Como puedes ver, los sacerdotes eran una parte integral de la organización del Estado romano, participando en todos los aspectos políticos, tanto en paz como en guerra. Y no había distinción entre el Estado, por un lado, y la religión pública, por otro, que sancionaba y regulaba el ritmo de los hechos. Recordamos que propio Julio César fue pontífice máximo durante 19 años y todos sabemos muy bien que fue un líder militar y una figura política destacada. Los oficios del rito público siempre han ejercido una gran fascinación. Más allá del abuso por parte de la Iglesia,
también existen hoy diferencias entre varios grupos reconstruccionistas. Tanto en Italia como en el extranjero existen asociaciones que cuentan con pontífices máximos, flámines, incluso vírgenes vestales. Sin querer criticar a nadie y mucho menos a las otras excelentes organizaciones que siguen los caminos antiguos, y con el único propósito de aclarar la posición del movimiento tradicional romano, nosotros sí creemos que todos son libres de hacer lo que crean en su asociación y generar oficios con el mismo nombre de los antiguos oficios originales, pero en cualquier caso es algo profundamente diferente de los oficios del rito público romano. De verdad, son figuras relacionadas con la realidad asociativas y no están relacionadas con un Estado que por fuerza de las circunstancias ya no existe. Para nosotros es triste, pero es lo que hay. Por esta razón, los del movimiento tradicional romano tradicional no introducimos en nuestro estatuto ningún oficio sacerdotal del rito público, porque esto no estaría en consonancia con la tradición y trastornaría los principios mismos de la religión. Por eso preferimos dedicarnos al rito domésticos, que en cambio no necesita apoyo estatal y que se puede practicar dentro de las paredes de la casa o al aire libre, en algún caso incluso en público, manteniendo así el espíritu tradicional incluso en la condición del mundo contemporáneo, sin agregar confusión y nuevos elementos. En la siguiente lección presentaré el calendario que marca el ritmo de la religión romana gentil. Entonces te agradezco por seguirnos y nos vemos la próxima vez. Vale bene, empaque de oro.